Todavía tenemos alguna sorpresa dentro de este programa bastante nutrido, ¿ya? En materia de corrupción. Tenemos una intervención, ¿no es cierto?, en videoconferencia que nos va a ofrecer un senador del Congreso de la República de Colombia. Estamos en estos momentos estableciendo el contacto respectivo para que pueda él participar con nosotros. También Colombia, país afectado por Odebrecht y sus tropelías, pueda también contarnos acerca de su experiencia y cómo están trabajando ellos en esta materia. Se trata del señor senador Jorge Enrique Robledo Castillo, quien va a intervenir en unos segundos. Estamos, repito, haciendo el contacto. Aprovecho también este segmento para saludar al profesor, al decano del Colegio de Profesores, el profesor Luis Castillo, ¿no? Luis Castillo, quien se encuentra también con nosotros y ha asistido a este evento para poder decirnos presente como institución, estamos en la lucha contra la corrupción. Ya estamos en estos momentos haciendo el contacto respectivo. Y creo que pasamos ya a escuchar sus palabras. Señor senador Jorge Enrique Robledo Castillo, buenas tardes desde el Perú. Sí, muy buenas tardes, estoy escuchándolos muy bien y viendo la mesa directiva. Bien, este es el segmento en el cual le toca a usted su participación y quisiéramos que nos cuente sobre su experiencia desde la función que a usted le toca cumplir en la lucha contra la corrupción en Colombia. Adelante, senador. Bueno, en primer término, expresar mi alegría por estar conectado con el Perú, país por el que tengo grandes sentimientos de admiración y de aprecio. No pudimos hacer esto en vivo, pero bueno, otro día sí. Agradecerle muy especialmente a la senadora Jenny Vilcatoma, que se tomó la diligencia para que yo estuviera ahora hablando de ustedes, saludar además el tema que están tratando. Mil gracias, senadora. Contarles que anoche y esta mañana estuve preparando qué él iba a decir y hace un rato decidí, después de oírnos, en buena medida, esta mañana decidí cambiar. Esperemos que ese cambio de última hora no sea para bien, y decidí cambiarlo porque vi que ustedes no solo están señalando cosas del detalle de la corrupción de Odebrecht, sino que están yendo a análisis más allá, que intentan explicar el fenómeno. Pues como yo he tratado este tema de la corrupción desde hace muchos años en Colombia, tengo muchos debates al respecto y algún libro publicado, me interesa, además de los hechos puntuales que realmente son indignantes de todas estas corruptelas, intentar desentrañar qué cosas hay detrás para poder terminar sacando conclusiones que arreglen los problemas, porque si no vamos a estar toda la vida en esto. Entonces voy a partir mi presentación en dos. Una primera parte les voy a contar brevemente qué ha pasado en Colombia y el desastre. O sea, si ustedes allá, por lo que veo, siguen teniendo cosas que lamentar en el caso particular de Odebrecht, lo de Colombia realmente es una especie de vergüenza mundial, lo que ha pasado aquí en Colombia. Esto está tomado por la impunidad de la cúpula del Estado, de toda una operación que lleva ya 2 años para tapar buena parte del ocurrido y para que las investigaciones y las sanciones no vayan hasta el fondo. Entonces, en primer término, repito, les voy a contar lo que ha pasado en Colombia de manera muy resumida, y al final, en una segunda parte, voy a hacer algún análisis como de qué viene pasando en la globalización, con cosas nuevas en esto de la corrupción, cómo la corrupción se ha ido refinando y pasamos de echa la ley, echa la trampa, que es el viejo aforismo de los días de la corona española, a algo que yo estoy llamando introducir la trampa en la ley, o sea, volver legal la corrupción. Vi que alguno de ustedes esta mañana, y aquí anoté, lo resume mejor que yo, ¿no? Que ya no es echa la ley, echa la trampa, sino echa la trampa, echa la ley. Y esto, por supuesto, es un cambio de proporciones descomunales, porque estamos entonces hablando es de corrupción que es legal. Miren ustedes la complejidad en la que estamos. Entonces al final quiero hablar de eso. Bueno, entonces vamos al punto de
cómo ha sido esta historia de Odebrecht en Colombia. Bueno, aquí se pagaron sobornos por unos 30 millones de dólares, entre los reconocidos por Odebrecht y otros que se han descubierto, son unos 30 millones de dólares. Esos sobornos se pagaron, unos en el gobierno del doctor Álvaro Uribe en 2010 y otros en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, ya digamos a la altura de 2015, de 2014, 15 y 16. ¿Sí? Entonces tenemos que los dos grandes poderes políticos de Colombia de los últimos años están, digamos, cada uno a su manera, esos dos gobiernos involucrados en estos asuntos. Esto además, en algo se parece a Perú, Odebrecht tiene como socio en Colombia al colombiano más rico de este país y al primer banquero, que es además un gran constructor, y son las empresas del Grupo Aval del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces lo que está claro es que Odebrecht se relaciona aquí principalmente, porque tiene otra relación, principalmente con el gran poder económico nacional. Sobornos, que no es la única forma de corrupción y a lo otro no me voy a referir, son sobornos, negocio que se llama la Ruta del Sol, una carretera muy larga, en la que Odebrecht tiene como el 60% y el Grupo Aval tiene el 33% y un socio menor tiene un poco menos. Está establecida que esa corrupción se dio, que los sobornos existieron, etcétera, etcétera. De esto no hay la menor duda. Bueno, también hay severas acusaciones que plata de Odebrecht entró a la campaña presidencial primera de Juan Manuel Santos en el 2010 y él mismo reconoció que retiraron recursos de Odebrecht a esa campaña electoral. Y hay acusaciones muy sustentadas y muy probadas de que entró plata de Odebrecht también a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2014, su reelección, que la ganó, y también a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, que era, digamos, el contradictor de Juan Manuel Santos en eso. Estoy diciendo mal, realmente la plata, estrictamente hablando, no es plata de Odebrecht, sino del consorcio de la Ruta del Sol. Un detalle que hay que precisar, por razones de comodidad, hablamos de la corrupción de Odebrecht y al final terminamos velando que Odebrecht actuó en sociedad con quienes haya actuado en cualquier parte y que la plata de los sobornos debía tener o seguramente o tiene que tener origen en las dos partes, porque Odebrecht no iba a subsidiar a sus socios corruptos en Colombia en lo que les correspondía con con la parte que tenían que aportar sus sobornos para poder aspirar a esa misma parte de las ganancias. Bueno, en realidad aquí en 2 años es lo que ha pasado. Pues mucho ruido, muchas cosas. Yo he hecho 3 debates largos en el Senado de la República. Ha habido un cierto ruido, pero la verdad es que los grandes poderes han logrado mantener las cosas bajo control y los sancionados son peces de segunda o de tercera o inferior, digamos, nivel en la estructura del poder colombiano. En relación con las campañas presidenciales de Santos y de Óscar Iván Zuluaga, prácticamente nada, impunidad al 100%, como si nada hubiera pasado, ahí a eso no se le han asomado. En lo que tiene que ver con la propia cúspide del Grupo Aval, ¿sí? Cero investigación, ni les han abierto investigación, a pesar de que un hombre importante de ellos, el doctor José Díaz Melo, presidente de Corficolombiana, que fue uno de los vehículos de esta corrupción, lo acaban de condenar. Acaban de condenar por el pago de sobornos, él los niega, pero está condenado. Ha sido condenado también por el Tribunal Superior de Cundinamarca y por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero el fiscal Martínez se ha negado a abrir la investigación que es obvio que hay que abrir, que es los superiores de Melo, ¿sí? Y los de Odebrecht acusan a Melo de ser su compinche en los sobornos. Los superiores de Melo nadie los investiga. Entonces aquí vamos a terminar en el absurdo que los grandes ganadores con los sobornos, en lo que tiene que ver con el capital colombiano, no sabían, no se dieron cuenta, todo fue a sus espaldas y los enriquecieron con ese negocio, pero no les tocó poner un peso. Yo soy respetuoso de la ley y pienso que cualquiera es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y los jueces serán los que tendrán que establecer la participación de la cúpula del Grupo Aval, los patrones de él en este asunto. Pero yo sí exijo que se investigue. Le exijo al fiscal Martínez
Neira y escrito en todas partes que se abra el proceso de investigación para que podamos saber lo que pasó. Ahora, ¿cuál es el lío que tenemos con el doctor Martínez? El doctor Martínez es un hombre de origen de clase media, pero se convirtió en un abogado exitosísimo, se dice que es de los más ricos de Colombia, es socio en Colombia nada menos que de DLA Piper, que es la nacional de abogados más grande del mundo, y todo este éxito lo hizo al lado de Carlos. Alguno es su abogado de toda la vida, lo ha enriquecido a reventar. Es más, yo diría que más que abogado es como el consigliere del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo en todo tipo de negocios. Además, el fiscal Martínez es del mismo partido político al cual que pertenece el vicepresidente que se eligió con Juan Manuel Santos en 2014, el doctor Vargas, y era favorecido también por la plata de Odebrecht. Además, el fiscal Martínez ha sido contratista importante del consorcio de la Ruta del Sol. O sea, la plata de Odebrecht y del Grupo Aval suena en los bolsillos del señor fiscal en lo que tiene que ver no solo con el pasado, sino específicamente con estos casos. Él se hizo elegir fiscal en el 2016 a sabiendas de que venía el vendaval de Odebrecht, porque hay pruebas de sobra que dicen que desde el 2015 Martínez y Luis Carlos Sarmiento Angulo sabían de la corrupción que se estaba dando dentro del consorcio total. Y no solo ocultó esa información y no mandó a nadie, sino que en marzo del 2016 hay un pacto corrupto entre el Grupo Aval y Odebrecht, un pacto de transacción que llamaron, para sanear las corruptelas que se sabía iban a reventar y se iban a conocer, porque ya Odebrecht se había comprometido con la justicia norteamericana, el escándalo ya había estallado mejor, y era evidente cosas se iban a terminar sabiendo. Y Martínez Neira, o sea, el actual fiscal, como abogado del Grupo Aval, es el que redacta ese acuerdo de transacción en el que legalizaron, entre comillas, 30 millones de pesos de las corruptelas de las que estamos hablando. Podría dar pues muchos más detalles son muy importantes. Yo a la senadora le envié las transcripciones de 3 debates sobre estos asuntos, no sé, deben ser unas 80, 90 páginas, y hay muchísimos detalles, pero bueno, no tenemos. Ahora, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae el doctor Martínez? Mira, que hay un movimiento muy grande de quienes pedimos que debe renunciar. Primero dijimos que se declarara impedido para actuar en el caso, que se nombrara un fiscal ad hoc desde el principio. Él no quiso y lleva todo este tiempo protegiendo a quienes ya mencionaba. Ahora, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no cae a pesar de las muchas exigencias de renuncia? Porque hay un pacto en Colombia, de lo que llamamos aquí los cacaos de la política. Cacaos es un nombre que aquí le damos a los muy poderosos, los grandes cacaos de la política, empezando por el presidente Duque, que sale mencionado en un viaje de su candidato a la presidencia a Brasil a reunirse con la gente de Odebrecht. Lo están protegiendo todos los expresidentes de Colombia, incluido por supuesto el doctor Santos, el doctor Rodríguez, para que no se caiga. Y los grandes poderes económicos también, o sea que nos lo tienen atornillado aquí en este cargo, como ellos bien han querido. Si uno mira los sucesos, sí hay acciones legales en corte, no penales, digamos, en lo que tiene que ver con todo el grupo. Hay decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, otra del Tribunal Superior de Cundinamarca, son sanciones administrativas, pero repito, al fondo del asunto no se llega. Inclusive, y tiene que ver con cosas que ustedes estaban mencionando, al final del año 2017 se aprobó en el Senado de Colombia, con el voto del actual presidente de la República, una ley, la 1882, que establece que en los casos en los cuales un contratista corrupto no le pague sus deudas a los que le financiaron su operación, el Estado asume el pago, asume el contratista corrupto. La ley 1882. Pero no solo tienen, digamos, la desfachatez de aprobar esa ley, sino que la aprobaron con retroactividad para que se le pueda aplicar al Aval y a don Luis Carlos Sarmiento. Y sepan ustedes también que los principales bancos financistas del contrato de la Ruta del Sol son los del Grupo Aval del doctor Luis Carlos Sarmiento. Esto no tiene precedentes. Hoy Odebrecht podría contratar en Colombia una cierta situación social y se critica y no lo ha hecho, pero podría
tenemos un tribunal de arbitramiento en donde están haciendo reclamos, él y Sarmiento, reclamos por 800.000 millones de pesos, y como si fuera poco, Odebrecht, de Colombia, un tribunal de arbitramiento en España, una demanda por 1.300 millones de dólares. O sea, aquí lo que sigue predominando es la impunidad por la... Esta es la tragedia de Colombia. Yo diría que la peor de todas, porque uno tener un fiscal que tiene como propósito principal impedir que se conozca la verdad, es eso lo peor que a uno le pueda suceder. Es eso que acabo de mencionar. La segunda parte de lo que les quería comentar: ¿cuál es el marco en el cual se desarrolla este horror del escándalo de Odebrecht y de sus socios en Colombia? Colombia tiene fama, ustedes deben saber, de ser uno de los países más corruptos del mundo, pero no digamos países más corruptos, con una de las élites más corruptas del mundo, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso está estadísticamente establecido, y es una corrupción que tiene que ver, es bueno mencionar ese origen, un pacto oligárquico que se hizo en Colombia antes de 1960, digamos, para redondear, mediante el cual los dos grandes partidos políticos tradicionales que habían gobernado a Colombia desde los tiempos de la independencia se acordaron para repartir el poder y la perrana del presupuesto al 50%. Y eso ha seguido a lo largo de los años. Ya no son los dos partidos, ellos han dividido en otros, pero digamos que en las componendas para gobernar a Colombia, de acuerdo con las recomendaciones de la banca internacional y en lo que tiene que ver con el mundo de los contratos, los acuerdos son permanentes y no se hacen oposición entre ellos. El por ejemplo, le hizo oposición fuerte al doctor Santos, pero en el tema del proceso de paz, en los asuntos económicos, incluida la ley 1882, como hermanitos. Aquí tenemos un país que hasta estos últimos años nunca ha tenido oposición, y ustedes se podrán imaginar el grado de corrupción en el que se puede estar en una economía de mercado, donde los gobiernos no tienen oposición, donde todas las cosas se montan en conjunto. Entonces, digamos que es un caldo de cultivo, a eso sumen el narcotráfico, etcétera, etcétera, y estamos hablando de una cosa realmente. Introduzcámosle a eso la influencia, todo el proyecto de globalización que en Colombia se ha instalado un grado de dogmatismo y en el que nos coinciden muchísimo, y que desde ya, digamos, una cosa que es una característica interesante, es bien difícil encontrar un escándalo de corrupción en Colombia años que no tenga de protagonista a una transnacional. Entonces, bueno, porque aquí nos dijeron que había que privatizar la economía, que había que abrir el país al dominio del capital extranjero, porque no es una relación entre iguales, porque entre otras cosas ellos sí eran muy honrados, y es impresionante la robada que nos han metido en los últimos años estos extranjeros de todos los orígenes. Y con esto no digo que no pueda haber ni negocio con extranjeros, voy a decir que todos los extranjeros sean corruptos, pero sí llamo la atención de que nos han metido en proporciones inmensas, yo diría los peores que hay. Ahora, ¿cuál es la visión, pienso yo? Estoy terminando, ya no quiero alargarme. ¿Cuál es la visión de lo que está pasando en la globalización? Entonces, voy a mencionar 2 o 3 cosas al respecto. El señor George Soros, que es un banquero norteamericano muy importante, que no es santo de mi devoción, pero que cuando uno lo lee dice cosas de vez en cuando que vale la pena tomar. Miren lo que explicó en qué consiste el mundo de hoy. Dice Soros, voy a leer: los mercados financieros no son inmorales, son amorales. Es decir, no es que tengan una mala moral, sino que no tienen moral. O sea, son capaces de cualquier cosa, como los sociópatas, pero en el mundo de... Dice él también, la moralidad en los negocios puede llegar a ser un estorbo. La estorba ser honrado en el mundo de los negocios. Les va mejor, estoy leyendo, a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos, esa es la conclusión que llega, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Yo no voy a decir que todo el que esté en la cumbre sea un inescrupuloso, pero cada vez que vean a alguien en la cumbre, échenle ojo, porque miren lo que nos está diciendo. Y este es el capital que controla el mundo, es el capital financiero y el transnacional. Y agrega esto, mis queridos amigos, esto es de una gravedad inaudita, porque es la conclusión que él mismo saca para ilustrar cómo la cosa es tan grave,
que están destruyendo literalmente a los países. Miren esta última afirmación. La amoralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. Por ejemplo, la justicia. Sí, yo recuerdo que el jefe del narcotráfico chino de antes de la Revolución China era el mayor traficante, era digamos, el zar antidrogas de la China en esos días, era el mayor traficante de drogas de esos. Lo otro es esto. En mis análisis sobre esto he llegado a la conclusión que ya mencioné, que es que se ha pasado de la corrupción ilegal a la corrupción legal. Suena como absurdo, pero esa es la realidad. Yo lo resumo diciendo, lo mencioné, pasamos de hecha la ley, hecha la trampa, y yo digo a introducir la trampa en la ley. Algunos de ustedes, lo reitero, que la senadora después me diga quién fue el que dijo esta frase, porque la voy a tomar. Él lo que dice es, echa la ley, echa la trampa, y ahora está, echa la trampa, echa la ley. Claro, es que este es el refinamiento, es que hay que ser muy burdo para raponearle un teléfono costoso a alguien. No, la cosa inteligente es introducir la trampa en la ley. Por ejemplo, en los negocios de valorización inmobiliaria de suelo, eso es bien fácil de hacer. Un propietario del suelo corrupto se asocia con un alcalde corrupto y unos concejales corruptos, pues las autoridades locales, y cambian el plan de ordenamiento territorial y se ganan toda la plata del mundo, pero eso es impecablemente corrupto. Pero miren esta cosa que he encontrado, y ojalá lo miren en el Perú. Esto me tiene muy impresionado. La legislación colombiana se llenó de normas que dicen o que establecen que en muchísimos casos, en cada vez más casos, el gasto público se hace con normas de contratación privada, que son, como sabemos, mucho más laxas que las normas de contratación pública. Luego, robar al Estado se está volviendo una ganga. Robar al Estado se está volviendo una ganga, porque claro, ¿esto cómo funciona? Yo no soy abogado, pero algo he mirado el asunto. En un negocio con plata de privados, entre privados, es bien difícil que alguien robe a alguien, porque se hacen matar cada uno vendiendo su plata. Pero cuando yo cojo recursos públicos y se los doy a administrar o a un funcionario público o a unos privados, la posibilidad de que se pongan de acuerdo para robarse esa plata que es pública es inmensa. Y por eso existe derecho público y derecho privado. Yo creo que en el fondo esa es la explicación que hay, y las normas del derecho público son mucho más duras, digamos, exigen más controles para el gasto, que en Colombia cada vez es menos. Por ejemplo, el escándalo famosísimo nacional del robo de Reficar, de un proyecto, una refinería del Estado que debía costar $4.000 millones, que salió costando $8.000 millones. Todo se hizo con normas de la contratación pública. En este momento está estallando en Colombia un escándalo que lo llamamos el carrusel de los colegios, las aulas que se construyeron. Están ahí metidos hasta el cuello Graña, Montero y Mota, de ingrata recordación para ustedes. Están metidos ahí en 800.000 millones de pesos. Y está metido, ya lo encontramos, Martorelli, el Euberto Martorelli, uno de los jefes de Odebrecht en Colombia, aparece en una visita de 6 horas al Ministerio de Educación cuando esto estaba sucediendo. Y me confirmó ayer un periodista, toda esta contratación de 2,5 billones de pesos mediante normas de contratación privada. En las normas de contratación privada no hay ni siquiera interventores. O sea que robarse la plata es una carga. Concluyo diciéndoles esto. Probablemente sea por esto, porque esto adquiere niveles de complejidad, que el Banco Mundial, que tampoco es santo de mi devoción, la OCDE, que tampoco, y Transparencia Internacional, vienen cambiando su definición de corrupción. La han desligado de la legalidad. Dicen el Banco Mundial, la corrupción es el abuso de la función pública para obtener ganancias privadas. Fíjense que no menciona la ilegalidad. El abuso de la función pública para obtener ganancias privadas. La OCDE es el abuso indebido, activo o pasivo, de los poderes de los funcionarios públicos, designados o elegidos para obtener beneficios financieros privados o de otro tipo.
Esto es lo que tenemos al frente. Es un monstruo de proporciones inmensas. Concluyo diciendo, habrá que cambiar normas e impedir que cambien algunas. Habrá que cambiar, yo creo que hay que reversar todas esas normas que se vuelven generales de contratación pública en gasto privado, hay que eliminarlas. Es controlable el gasto público con normas de contratación privada. Y por supuesto, claro, podrán existir situaciones excepcionales de verdad, un terremoto, etcétera, donde se puedan, digamos, aligerar los controles en las normas, ¿sí? Pero por supuesto que no puede ser la norma, que es lo que nos está sucediendo en Colombia. Pero además hay que cambiar la gente. Mis queridos asistentes a este evento, senadora, yo sé que usted lo sabe, ¿sí? Hay que poner gente honrada en el asunto. No es posible que de otra manera se pueda hacer si el famosísimo criminal colombiano, el señor Pablo Escobar, resucitara, si lo ponemos de presidente no hay policía que sea capaz de controlarlo. Entonces, aquí también hay un problema de qué tipo de partidos políticos se tienen, qué tipo de personas llegan a la dirección. Está bueno, esto es lo que quería comentarles y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Muchísimas gracias, señor senador Jorge Enrique Robledo Castillo. A continuación tenemos unas palabras de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, organizadora del evento y a quien usted ya conoce. Congresista, por favor. Senador Jorge Enrique